Bueno, muchachos, vamos a hacer un recordatorio de los últimos temas que vimos, que para mí son particularmente importantes porque tienen muchísima aplicación en la vida real, ¿no? Bueno, entonces van los primeros 7 problemas para el tercer examen parcial. Esos ya están apuntados en Classroom. Y vamos a discutir, aunque sea rápidamente, cada uno de los conceptos. Primero, la primera, vean, dice, dada una fuerza periódica de periodo T y dado un sistema físico con frecuencia natural omega cero, explique detalladamente bajo qué condiciones puede ocurrir el fenómeno de resonancia. Dé 3 ejemplos de resonancia de los vistos en clase. Bueno, insisto en este tema de resonancia porque es un tema que nos encontramos en muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Y es seguro que si ustedes entienden este concepto, pues van a observar de una forma más detallada lo que ocurre en su derredor, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, entonces vamos a discutir. A ver, dado una fuerza periódica de periodo T y dado un sistema físico con frecuencia natural omega cero, explica detalladamente bajo qué condiciones puede ocurrir el fenómeno de resonancia. Y luego piden 3 ejemplos de resonancia vistos en clase. Bueno, entonces, a ver, primero, a ver, tenemos una fuerza periódica de periodo T. Quiere decir que es una fuerza de este estilo. F igual a F0 coseno de omega T, donde omega es 2pi entre el periodo, ¿sí? Bueno, tenemos esta frecuencia externa. Por otra parte, tenemos un sistema que puede ser un sistema eléctrico o elástico que tiene una frecuencia natural. Vamos a ponerle omega igual a omega cero. Entonces tenemos de interacción, la interacción de un sistema elástico y una fuerza que está incidiendo sobre este sistema, pero esta es una fuerza periódica con omega frecuencia omega cero y este tiene una frecuencia natural, perdón, este tiene omega cero y esta tiene una frecuencia omega. Entonces, a ver, explícame, ¿qué sería cómo se da la resonancia? Recuerden que el sistema de resonancia, para que se lo graben bien, el sistema de resonancia más sencillo que uno puede tener es el de un columpio. Aquí tenemos, bueno, lo voy a poner de otra forma. Tenemos un columpio. Aquí está un niño esquemático, ¿sí? Entonces tenemos el columpio que hace un ángulo teta, ¿sí? Y luego aquí tenemos una persona que lo está empujando, ¿sí? Está empujando al niño. Entonces, el niño se va a mover de esta forma. Al principio con un ángulo diferente, cero, porque está separado, y aquí el tiempo. Entonces aquí empieza el niño, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Lo empuja el señor
y luego regresa, y luego regresa y recibe un nuevo empujón que hace que oscile con mayor amplitud. Perdón, aquí llega así, con mayor amplitud. Luego aquí recibe otro empujón que hace que oscile con mayor amplitud todavía. Y así hasta que el niño ya dice que ya le pare, ¿no? Entonces, vean, está muy sencillo el dibujo. ¿En qué puntos? A ver, ¿en qué puntos? Voy a poner, bueno, ustedes díganme, ¿en qué puntos de esta curva el niño recibiría el empujón por parte de su papá o de su amigo, de lo que sea? A ver, aquí está el tiempo y aquí está la fuerza. Entonces díganme, ¿en qué puntos recibiría el primer empujón? A ver, muchachos, fíjense. Aprendan a pensar en términos de física y realidad, ¿sí? No se queden en el puro mundo de las matemáticas. El chiste de la física es ligar la física a las matemáticas, esos signos tremendamente simples, pero lo que queremos es que representen la realidad. Entonces aquí tenemos una representación matemática y aquí tratamos de reproducir lo que es la realidad. ¿En qué punto? ¿En qué punto va de esta gráfica, en qué punto va a recibir un empujón? Si aquí es cero, ¿en qué punto va a recibir un empujón? Cuando llegue al máximo del ángulo, ¿no? Bueno, el punto Aquí, más alto de las ondas. aquí va a empezar, ¿no? ¿Está bien? Ahí está empujándolo, sí. Y luego, ¿le puede dar un empujón aquí? Ah, no, porque ya estaría de otro lado de... Exactamente, el Ah, niño ya estaría exactamente. aquí, ¿eh? Ahí. Ya estaría de este lado. Entonces no tiene sentido darle un empujón aquí porque ni siquiera lo tocaría. Bueno, regresa. Y luego, ¿qué pasa? Regresa al mismo punto y entonces, ¿qué? Lo empuja. Otra vez un empujón. Y lo mismo pasa aquí, no tiene sentido. Regresa y etcétera. ¿Sí? Entonces, si comparamos estos dos comportamientos, fíjense, estoy hablando de comportamientos, no estoy hablando de cuestiones abstractas, estoy hablando de comportamientos de un papá y un niño, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, en este punto el papá le da un empujón. Vamos a representar así la fuerza, ¿sí? Luego regresa el niño y en este punto el papá le vuelve a dar un empujón que no necesariamente tiene que ser necesariamente mayor el empujón o basta con que le transfiera energía. Basta con transferir la energía. Ok, entonces aquí otra vez regresa el niño y aquí le vuelven a dar otro empujón, ¿sí? Y luego lo mismo aquí. Entonces aquí estamos clarificando la fuerza contra el tiempo. Lo que notamos claramente es que la frecuencia de oscilación coincide con la frecuencia de qué? A ver, vamos a ser precisos. Esta frecuencia, esta fuerza, de qué tipo sería? ¿Sería constante o sería periódica? Periódica. Sería una fuerza periódica. Y el periodo sería este periodo, ¿sí?
Y ese periodo coincidiría justamente con este otro periodo. ¿Se dan cuenta? Los dos periodos coinciden. Y cuando esos dos periodos coinciden, lo que ocurre con este sistema, pues es que va aumentando progresivamente su amplitud. Y si aumenta progresivamente su amplitud, va aumentando que también, junto con su amplitud. ¿Qué es lo que aumenta con la amplitud en este tipo de sistemas? ¿Aumenta la frecuencia? O sea, ¿cambia el periodo o se mantiene igual? Se mantiene igual, sí, justamente porque es una frecuencia natural. Entonces, traducidos a una forma más rigurosa, diríamos, la frecuencia natural con que oscila este péndulo, que es el columpio, coincide con la frecuencia de la fuerza externa. Fíjense que hay dos cosas aquí diferentes. Este sistema con su frecuencia natural y esta fuerza externa artificial que al coincidir en sus frecuencias o en sus periodos o en sus frecuencias angulares, lo que hace es que le va transfiriendo más y más y más energía. ¿Sí? En la vida real, esas transferencias de energía serían de ese estilo. O sea, llegaría a un punto en el cual va creciendo y llega a un punto en el cual se estabiliza. Es importante este punto. ¿Qué quiere decir? Que si bien aquí va aumentando energía porque está recibiendo del exterior energía, aquí se estabiliza porque ¿qué indica? Si se estabiliza, ¿qué es lo que se equilibra en este punto? ¿Por qué ya no sigue aumentando más de amplitud o sigue aumentando más de energía? Es importantísimo, muchachos, este concepto de que aumenta la energía, pero llega un momento en que se estabiliza. A ver, explíquenme, ¿cómo explicarían eso? Es porque llega a un estado estacionario, ¿no? Bueno, en que la energía que gana el sistema es la misma que pierde. Exactamente. Una energía de entrada es igual a la energía de salida. ¿Sí? Bueno, pues sí, esto ocurre en la realidad y otra cuestión importante es que la, la resonancia, es decir, el fenómeno de acumulación de energía, no es instantáneo, sino que gradualmente la energía va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta que llega a este punto. Se los digo por lo siguiente, porque matemáticamente para un resorte, matemáticamente, se representa así la amplitud de oscilación de un resorte forzado. ¿Sí? Así se representa la resonancia eh, en un resorte masa, en un sistema de resorte masa forzado. Es decir, según esta fórmula matemática, uno tendría la impresión, y les digo que yo he visto a muchos compañeros míos caer en que esto es real. Según esto, en cuanto a la frecuencia de la fuerza externa iguale a la frecuencia natural del sistema, automáticamente la amplitud de la oscilación se dispara a infinito, instantáneamente en cuanto omega es igual a omega cero. Y eso no es cierto, no es cierto. ¿Sí? Esto nos dice que hay una tendencia. Fíjense que es una cosa es que ocurra instantáneamente y otra cosa es que hay una tendencia. Si uno hiciera caso
y propusiera que esto es una representación física, pues lo que pasaría sería lo siguiente, que si graficamos la amplitud contra, contra la frecuencia, ¿sí? Entonces llegaríamos a este punto, que en cuanto que sean iguales, instantáneamente la amplitud se va a infinito, ¿sí? O sea, sería una respuesta instantánea, pero esa no es la realidad. La realidad es que paulatinamente va creciendo hasta el estado estacionario. Esto sí es físico, esto sí es representación de un fenómeno físico, ¿sí? Eh, no sé, de las cosas que me desesperan de los materiales de que dispongo en este grupo, es que me gustaría hacer una recopilación de experimentos en los cuales este comportamiento se ve con mucha claridad. De hecho, se nota con mucha claridad en, en la voz humana, ¿sí? Por ejemplo, los fonemas, o sea, las letras, las vocales, ¿sí? Dejen, las vocales son figuras que es impresionante porque uno sin planteárselo conscientemente, voy a representar una vocal muy simple, ¿no? Porque son complicadas las formas de las vocales, de la A, de la E, etcétera, etcétera. Bueno, voy a representar una figura muy sencilla de la, por ejemplo, supongamos que es así. Bueno, cuando uno ve la representación de un fonema, o sea, de una vocal, aparece así, y luego aparece así, y luego aparece así, y luego así, y hasta que finalmente se estabiliza. Y hasta que finalmente se estabiliza, ¿sí? Entonces, esto es una esto ocurre porque las cuerdas vocales entran en resonancia, fíjense, entran en resonancia con el aire que sale de los pulmones, ¿sí? Es como cuando uno toca una flauta. La flauta con sus cañuelas que tiene, ¿sí? Al recibir una corriente de aire entra en resonancia debido a un fenómeno físico que ustedes debían haber visto en segundo semestre, que es el teorema de Bernoulli, ¿sí? Bueno, el hecho es que debido al aire que incide sobre las cuerdas vocales, empieza a ocurrir el fenómeno de resonancia hasta que se estabiliza su voz, ¿sí? Claro que ustedes podían echarle más aire y más aire de sus pulmones y estaría creciendo eso, pero para fines de comunicación normal, basta con que la A llegue a este punto. Y luego ocurre otra cosa interesante. Esta es una resonancia, es una resonancia. Luego empieza a decaer. Estoy simplificando, ¿sí? ¿Sí? Hasta que desaparece. Y lo interesante es que luego que desaparece una A, sigue otra letra, por ejemplo, ¿sí? Y entonces empieza a crecer, pero ya otro tipo de letra. Pero también va apareciendo poco a poco, ¿sí? Entonces, de aquí a aquí hay un tránsito de vocales o de consonantes, pero que es gradual, no es tosco. La única forma de que este paso sea tosco, de que esta resonancia aparezca instantáneamente, es haciendo, simulando la voz humana, porque entonces sí uno puede crear instantáneamente este tipo de señales desde el principio.
¿sí? Sin el periodo de transición. Pero entonces la voz del robot se oye tan fea. Por eso las voces de los robots se oyen tan feos. ¿Por qué? Porque el paso de una no señal a una señal es instantáneo. Al contrario de la voz humana. Y por eso tiene tanta, ¿cómo le puedo decir? Tanta expresividad la voz humana, porque la voz humana va creciendo gradualmente, gradualmente, gradualmente hasta estacionarse, ¿sí? ¿Sí? Bueno, este es otro fenómeno de resonancia. Le estoy hablando de resonancias porque he trabajado mucho tiempo con resonancias y es maravilloso, maravilloso el tema de resonancias. Bueno, entonces aquí está un tema muy sencillo, el más elemental de resonancia. Espero que sí quede claro. A ver, díganme, cómo representarían todo este dibujito y esas gráficas? Díganme, ¿qué diría uno? ¿Qué dirían ustedes? A ver, Sharon o Yeo o ¿cómo está este muchacho del laboratorio? Shea, no recuerdo su nombre. Bárbara, a ver, díganme, ¿cómo explican esto? Pues, ¿Sí? ¿Cómo lo dirías? Bueno, ¿se cortó la voz? ¿O me están escuchando? Yo ya no, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, muchachos? ¿O ya se cortó ¿Sí? A ver, ¿quién iba a hablar? ¿Una muchacha? A ver, explíquenme. A ver, primero díganme, ¿sí me escuchan o no me escuchan? A ver, voy a reiniciar esto. ¿Ya me escuchan? Sí se escucha, profe. Ok, bueno, entonces a ver, tú trata de explicarme. A ver, aquí tenemos qué tipo de fuerza. ¿Qué tipo de fuerza tenemos aquí? Aquí está representada la fuerza. ¿Qué tipo de fuerza es? A ver, explícame. Fíjate cómo la fuerza se repite cada cierto periodo, cada cierto tiempo t. Entonces es una fuerza como. ¿Qué tipo de fuerza es? Si fuera una fuerza así, así en el tiempo, ¿sería parecida esta fuerza a esta fuerza? A ver, Yeu, Ashael, Sharon, exactamente. Esta no sería periódica y esta sí sería periódica porque tiene el mismo periodo. Entonces, ¿qué ocurre con este periodo y este periodo? ¿Cuál es la peculiaridad de estos dos periodos?
son iguales, exactamente. Por lo tanto, si sus periodos son iguales y dado que la frecuencia es 1 entre el periodo, pues entonces las frecuencias coinciden. Y como coinciden, entonces ocurre el fenómeno de resonancia. Así de sencillo, así de sencillo es. Grábenselo por favor, porque es todos los fenómenos de comunicación en la actualidad, me atrevería yo a decir, ocurren a base de resonancia. No más para que traten de sentir un poco el asombro que yo siento, les voy a decir que lo que les platiqué en otra ocasión de cómo ocurre el fenómeno de audición. ¿Sí? Miren, supongamos que tenemos una especie como de marimba. Estas barritas pequeñas tienen una frecuencia alta. Estas frecuencias, estas barritas un poquito más largas, tienen una frecuencia un poco mayor. Esta de aquí tiene una frecuencia un poco mayor. Fíjense, fíjense por qué es mayor, porque su periodo va creciendo. Y esta pues tendría... Bueno, ocurre que cuando llega el sonido al interior del oído, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia que llega a sus oídos, hace que se mueva una u otra de estas barritas, ¿sí? Y lo impresionante es que si se mueve esta barrita, si es la que empieza a vibrar, empieza a producir señales eléctricas a través de un sensor. Un sensor es algo que convierte estos movimientos mecánicos, los convierte en señales eléctricas. Y luego estas señales eléctricas llegan a una neurona y luego la neurona está situada en una parte específica del cerebro. Entonces así es como oímos. Si llega una señal aquí, pues nos activa un cierto punto del cerebro. Si llega aquí, nos activa otro punto del cerebro. Y luego si llega aquí, nos activa otro punto del cerebro. Y ya otra tercera fase del cerebro lo que hace es sintetizar esta información. La sintetiza y así es como reconoce a esta forma, porque luego la compara con lo que tiene grabado en la memoria. Pero todo empieza, aquí ya definitivamente es un proceso neuronal, ¿sí? Que es un proceso maravilloso, ¿sí? Pero también muy desconocido, excepto por gente que se aplica a esto, ¿no? Pero todo empieza con un fenómeno de resonancia. Todo empieza con un fenómeno de resonancia. Ajá. Sí. Bueno, es otro ejemplo de resonancia. Y lo que les decía en otra ocasión, ¿qué otro fenómeno de resonancia hay? Pues el fenómeno de resonancia de los edificios. Las casitas chiquitas son muy rígidas. Las casitas grandes son menos rígidas. Esta que tiene más pisos ya tiene un periodo más grande.
están en el suelo. Y ahora hemos estado hablando de fuerzas, pero aquí las fuerzas, bueno, aquí la fuerza que actúa sobre el oído son fuerzas extraordinariamente pequeñas. Espero que en algún momento tengan tiempo de reflexionar en que la mínima intensidad que puede oír el oído es de 10 a la 12 watts por metro cuadrado. Es una cantidad tan pequeña que es difícil imaginársela, ¿no? Es una millonésima de watt. Compárenla con un foco que les da 3 watts y se dan cuenta que es una energía extraordinariamente pequeña. Por eso hay que cuidar nuestros oídos, porque son receptores, detectores, sensores de energía extraordinariamente sensibles, ¿sí? Ya cuando ustedes están oyendo un ruido insoportable, es que la intensidad es de 1 watt por metro cuadrado, ¿sí? Aquí ya corresponde a los 120 decibeles. Y aquí ya corresponde a los 0 decibeles, ¿sí? Bueno, les platico de esto porque he hecho mediciones también del nivel al que ustedes escuchan sus celulares y a veces están por encima de los niveles peligrosos. De hecho, he encontrado 5 o 6 casos de sordera, ¿sí? Bueno, ok. Bueno, aquí tenemos estos. Aquí tenemos aquí lo infinitamente pequeño en cuanto a energía. Y aquí tenemos edificios, ¿no? Imagínense la fuerza necesaria para mover a estos edificios, ¿sí? Pues evidentemente que estamos hablando de escalas gigantescas de energía. ¿Cuáles y de dónde provienen esas escalas gigantescas de energía? Pues del movimiento del suelo, del movimiento de la Tierra. Solamente el movimiento de la Tierra es capaz de producir las fuerzas. Aquí es donde aparece la fuerza de la cual hemos estado hablando para la resonancia, ¿sí? Esta es la fuerza que se transmite a través de la Tierra. Y entonces, a ver, intuitivamente, por favor, usen la intuición. De todos estos edificios de diferente altura, ¿cuál creen que tendría la frecuencia más baja de resonancia o más baja de vibración y cuál tendría la frecuencia más alta? O sea, en un temblor quisiera mover esto, ¿cuál de estos 3, 4 edificios respondería con una frecuencia mucho más alta? Imagino el menos pesado. Exacto, el menos pesado, el más chaparrito, ¿sí? El más chaparrito es el que vibraría mucho. De hecho, es el que es muy sensible al paso de los trailers, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el que vibraría con la menor frecuencia? Pues sería lo opuesto, ¿no? Con más peso, es más grande. El más alto, justamente porque tiene mayor masa, mayor inercia, mayor resistencia al movimiento. Pues hay que pensar que lo que Newton hizo, lo que Inicio estudió fue la resistencia al movimiento. Y evidentemente que de esos 4 ejemplos, los que presentan mayor resistencia al movimiento son los edificios grandes, ¿sí? Esa es la raíz de la famosa fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, ok. Ahora, de todos estos edificios, los que tienen una frecuencia de 0.5 a 2 Hz, ¿sí? Son este tipo de edificios, ¿sí?
Y entonces, si su frecuencia natural, recuerden por qué dijimos que era frecuencia natural, porque es constante, ¿sí? No importa la amplitud del movimiento, sino que es una frecuencia constante, con un periodo constante, etcétera. Bueno, de todos estos edificios, el que puede entrar en resonancia con el movimiento de la Tierra, pues es este. Y esto no es una propuesta teórica, sino que se comprobó drásticamente en el temblor del 85,